Y hermanos, leer, averiguando más acerca de Apocalipsis 13:18. 13:18. Este texto de verdad que fue manipulado porque la mayoría de las Biblias dice así, en la mayoría. Aquí está la sabiduría, el que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia, porque el número de hombre y su número es 666. Ok. De esa forma está escrito en la mayoría de las Biblias. Está escrito de esa manera. Pero si lo leemos en el texto hebreo directamente, mire cómo dice. Aquí existe Jochma. El que tenga Binah considere la multitud de la bestia. No dice el número, sino la multitud de la bestia. Por cuanto ella es la multitud de un hombre, o sea, los que siguen a un ídolo o a un líder. Y su multitud está codificada en He, Si y Sigma. Ojo con eso. He, Si y Sigma. O sea, que está dando una especie de acróstico. ¿Qué es lo que quiere decir este acróstico? La última letra griega que hay aquí en este texto es un acento y no una letra. La primera letra G se ve como dos espadas cruzadas, que es el mismo símbolo del Islam visto por Juan, aún antes de que el Islam fuera inventado por Mahoma. La próxima letra en griego, Xi, está escrita verticalmente y es el nombre exacto de Alá cuando está escrito horizontalmente en árabe. De esta forma, el símbolo de las espadas cruzadas, junto con el nombre de Alá, es la marca con la letra final funcionando más como una marca de acento, conocida como puntuación sigma y no una sigma misma. La letra sigma no existe en el griego moderno. El versículo traducido correctamente en el verso 18 diría de la siguiente manera. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento decida quién es la multitud de la bestia, por cuanto es las multitudes que van detrás de un hombre, se llama Mahoma, y las mismas multitudes. Todas están involucradas con la marca, el nombre de Alá. La palabra griega número es traducida con más exactitud como multitudes. O el gran número, multitud de aquellos que adoran a la bestia en los tiempos finales, día y noche. ¿Ok? Quería hacer esta aclaración porque, bueno, no es una aclaración, sino una adicción y una, sí, en parte es una aclaración por cuanto ustedes saben que este texto fue manipulado y pusieron un número que realmente no existe en las escrituras. No existe. Entonces, al poner ese número, hermanos, ahí, pues lógicamente desviaron la atención de la gente, de los lectores de la escritura durante estos 1500 años, más o menos, que fue cuando se manipuló y se cambió este texto, el verso 18, para que no dijera lo que realmente dice. ¿Ok? Para que no dijera lo que realmente dice. O sea que estamos, hermanos, prácticamente a la vanguardia y en parte muy adelantados en cuanto a esta aclaración y en cuanto al verdadero significado que hay aquí en este versículo. Todo apunta hacia el Islam, todo apunta
hacia esos símbolos, y eso lo vamos a ver ahora más adelante también, porque nos vamos a encontrar con otro texto que también fue manipulado, cuyo texto menciona directamente a Medina. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en estas cosas, hermanos, es la ubicación, los nombres de los lugares y los nombres de los personajes sacados directamente del texto original. No basemos doctrina o enseñanza en un texto traducido, sino directamente en el original. Porque en otro texto que vamos a encontrar aquí en este capítulo 14 de Apocalipsis, nos vamos a encontrar otro texto donde menciona la palabra Medina, pero la quitaron, en la mayoría de las traducciones la quitaron y pusieron otra palabra. Ahora, ustedes recuerdan que la vez pasada estuvimos explicando, y esto hay que repetirlo porque lo tenemos que aprender de memoria para poder caer en cuenta de lo que está pasando. El Islam tiene 3 lugares sagrados. Los 2 primeros son los más importantes porque el tercer lugar prácticamente fue una distracción y una forma de fregarle la vida a los judíos en Israel. Pero bueno, empecemos con el primer lugar. El primer lugar se llama Medina. El segundo lugar se llama Meca. El primer lugar, hermanos, es un lugar que está en la península arábica, en el desierto. Ahí está Medina, una ciudad que se llama Medina. Y ahí, ese es uno de los lugares más sagrados que hay dentro del judaísmo, Medina. Dentro del Islam. El segundo lugar es Meca. Otro lugar que ellos cogieron, hermanos, pero fue recientemente, fue en Jerusalén. En Jerusalén, donde está la explanada o el lugar donde los judíos en la antigüedad habían construido el templo, el sagrado templo, por órdenes del Eterno. ¿Ok? Entonces ellos, por afrentar a los judíos, por como quien dice, darles duro en la cabeza, ellos ahí donde debía estar el templo de Salomón, el templo del Eterno, el Beit Hamikdash, ellos ahí hicieron un santuario dedicado a Alá. ¿Ok? Entonces ahí hicieron la cúpula de la roca y todo eso lo hicieron ahí. Entonces ellos se adueñaron de esa explanada que es grande y está ahí mismo en Jerusalén. Entonces por eso los judíos ya no tienen acceso a ese lugar, ahí no puede entrar un judío porque lo matan. Si mucho, pues un turista o otra persona de otro país, pero un judío no. Y al lado de esa explanada, en un muro, es donde está el cótel, o sea, el muro de los lamentos. Ese muro que se ven todas las fotografías que existen, hay cientos, miles de fotografías que la gente tiene en sus casas, en sus celulares, acerca del cótel o del muro de los lamentos. Ese muro es original de la época de Mashiach. Tito, cuando estaba destruyendo Jerusalén, incluyendo las murallas, cuando llegó a esa parte de ese muro, a un pedazo del muro, él ordenó a los soldados que lo dejaran en pie, que no lo tumbaran y que pusieran una placa ahí en ese muro en recordatorio del poderío del Imperio Romano y para recordarle a las generaciones futuras de lo que puede hacer el Imperio Romano y lo que le pasa a los pueblos que se rebelan en contra del emperador, del César. Entonces, por eso, ese muro no lo tumbaron. Todo lo otro sí, las murallas, los templos, la casa de David, todo eso lo tiraron al suelo y lo quemaron,
incluyendo el templo, pero ese muro los romanos no lo tumbaron. Entonces ese muro durante todos estos 2000 años ha prevalecido y ha estado en pie. Cuando el ejército israelí recuperó Jerusalén en una guerra, lo primero que ellos hicieron fue ir al muro, a orar en ese muro, porque ese muro pues se conocía desde la antigüedad como original. Ellos fueron a orar en ese muro y por eso hoy todavía ellos oran y van a orar en ese muro. Ahora, mucha gente piensa erróneamente que eso es idolatría, que ellos están adorando las piedras. No. Hay un texto que está en el libro de Cantares. A ver, hermana Niurka, si lo podés encontrar. Un texto que está en el libro de Cantares, donde habla de que aquí mi amado está atisbando desde las celosías de la ventana, desde la ventana por entre las celosías. Ok, ese muro en algunas partes, en la parte de arriba, tiene unos huecos, unas ventanas. Tiene unas ventanas. Entonces, como allá en toda Jerusalén siempre ha estado la presencia del Eterno, entonces ellos siempre están pendientes de eso y especialmente de ese lugar, porque se cree que ese texto es un texto profético de que el Eterno está mirando de detrás del muro a través de esos nichos, a través de esas pequeñas ventanas que hay en el muro. He aquí yo estoy detrás de las ventanas atisbando, mi amado me está viendo. ¿Ok? Entonces, a raíz de eso es que se va siempre a orar ahí al cótel, porque ese es un lugar que data de la época antigua, de la época del Mesías, o sea, desde hace unos 2000 años para atrás. ¿Ok? Y también porque al otro lado del muro, en la parte de arriba, es donde debería estar el templo, donde los musulmanes tienen construido la cúpula de la roca. ¿Ok? El tercer lugar sagrado que tienen los musulmanes. ¿Estamos? Entonces, para uno entender el por qué, porque lo primero que tenemos nosotros que hacer es desaprender lo aprendido, porque en el cristianismo protestante le enseñaron a la gente que la gran ramera, que la bestia, que todo eso, que eso va a ser el catolicismo, que son los católicos. Entonces empiezan a forzar textos, Cantares, ya tenemos el texto. El texto está Cantares 2, 8 y 10. Libro de Cantares. Vamos a mirarlo. Libro de Cantares. Capítulo 2. Verso 8 y 10. Mire cómo dice. Verso 8. La voz de mi amado. A él o allí, saltando sobre las montañas, brincando sobre las colinas. Está hablando de Jerusalén. Mi amado es como la gacela o el cervatillo. Mirad, está tras nuestro muro. Mire usted cómo dice. Está tras nuestro muro
mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. ¿Ok? Este texto es profético, porque está hablando del muro, del cotel. O sea, cuando se escribió este texto, que eso lo escribió Salomón, el muro, lógicamente, pues ahí estaba. Las murallas que sostenían la explanada donde estaba el templo. ¿Ok? O sea, no está hablando de algo que no estaba, sino que ya estaba ahí. Pero dice, está tras nuestro muro, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. ¿Ok? Atisbando por las celosías. Entonces, ese muro, cuando se vaya, que la gente está en el piso ahí, ese piso no es el piso, sí no es el original. Cuando usted ve el cótel, usted ve que a la mano izquierda hay una entrada. Esa entrada, porque el muro sigue, esa entrada va hacia abajo porque el muro baja, o sea, el piso original o las calles originales por donde la gente caminaba está como unos 15 metros más abajo. 15 metros más abajo, porque como en Jerusalén ha habido incendios, destrucciones y han pasado muchas cosas, entonces el piso ha ido subiendo paulatinamente como 15 metros. Entonces, lo que hicieron los arqueólogos allá fue que por esa puerta que hay ahí al lado izquierdo, da unas escaleras que llevan a la gente al piso original, que está 15 o 20 metros más abajo y donde están ahí las paredes originales. Entonces hicieron una especie de techo para sostener a los que están arriba, lo que usted ve en las fotos. ¿Nos entendemos? Muy bien. Claro, a esa parte de abajo no dejan entrar gente. Allá solamente entran los rabinos, gente VIP, llamémoslo así. Eso no es público, pero sí hay fotografías de ese lugar, porque allá entran los gente importante de Israel a orar también y a ver el lugar, porque ese es un lugar arqueológico y un lugar que es considerado patrimonio de la humanidad, al igual que el muro ese que usted ve en las fotografías. Muy bien. Entonces, hermanos, me llama la atención esto porque Juan prácticamente profetizó de que iba a levantarse o a inventarse una nueva religión, que es el Islam, porque en la época de Mashiach el Islam no existía. El Islam vino a figurar como en el año 250 después de Mashiach. Fue que apareció Mahoma con sus ideas y sus cosas, un árabe. Ok, entonces, o sea que en la época de Mashiach no existía el Islam, no habían musulmanes. Eso usted lo debe tener muy claro, porque hay gente que piensa que el Islam siempre ha existido, que el Islam existía aún antes de Cristo. No, eso no es así. El Islam vino a aparecer como en el año 200 o 250 después de Cristo, después de Mashiach. ¿Ok? Tenga eso bien claro. Eso es muy importante. No solamente eso, sino también tener conocimiento de los lugares sagrados de los musulmanes. Meca, Medina y la explanada del templo allá en Jerusalén. Pero los principales, que si son antiguos, son Meca y Medina. ¿Ok? Ya en otra oportunidad explicaremos cuándo fue o en qué tiempo fue que ellos se apoderaron de la explanada del templo para construir allí el santuario, porque eso tiene su historia y el por qué y cómo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ahora nos vamos a ocupar de eso. Tenemos que desarrollar
el capítulo 14. Capítulo 14. Dice así: y yo miré y vi un cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él estaban los 144,000 israelitas, teniendo el nombre de su padre escrito en sus frentes. Escrito en sus frentes. Sí, hermano Feli. Hermano, buenas noches, shalom a todos. Yo pregunto, que tengo una inquietud. Cuando vayan a hacer entonces el templo de Jerusalén, en Jerusalén, ¿cómo lo van a hacer en otra parte de Jerusalén o ahí mismo donde está el templo de esos musulmanes o dónde? ¿O eso lo van a derrumbar o qué? O sea, yo ¿Cómo esto van lo he a hacer? explicado muchas veces, hermana, de que cuando venga el antimachía, una de las labores titánicas que él va a hacer es convencer a los musulmanes para que les permita construir a los judíos el templo. O sea que hay que derribar, hay que tumbar el domo de la roca. Hay que tumbarlo. Eso hay que tumbarlo de ahí, porque el templo no se puede hacer en otro lugar, si no hay en ese lugar, porque así lo determinó el Eterno, el Señor. No hay otro lugar donde se va a hacer, si no hay, porque el Eterno es exclusivo y hay motivos muy poderosos para que el templo sea reconstruido exactamente en el lugar original donde estuvo en la antigüedad. ¿Ok? Entonces, ese lugar donde está la cúpula o el domo de la roca, lógicamente eso hay que tumbarlo, eso hay que quitarlo de ahí. No sé cómo va a ser eso, porque como estamos diciendo, ese es uno de los lugares sagrados del Islam, ese lugar. ¿Ok? Bueno, entonces dice que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Recuerden que el monte de Sión es Jerusalén. No es un monte en particular, sino que es Jerusalén, porque Jerusalén está en una montaña y a esa montaña donde está la ciudad se les llama Monte de Sión. Y con él estaban los 144,000 de las 12 tribus de Israel. 144,000. Y todos tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ahora, en la clase pasada, creo, estuvimos hablando acerca de que el Eterno, a través del tiempo, de los tiempos, ha ido revelando nombres o títulos de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a su manifestación. ¿Ok? Entonces, por eso estuvimos viendo de que primero era el Shaddai, el Todopoderoso, también el Altísimo, también le decían Yah a nivel poético. Luego, cuando el ángel le habla a Moche en la zarza ardiendo, ya se manifestó como Yahweh. ¿Ok? Luego, ese nombre de Yahweh figuró con otros títulos que sobresalieron de ahí también, que se desprendieron de ahí de ese nombre. Por ejemplo, Yahweh Rafa, Yahweh Tsidkenu, bueno, muchos nombres. Todo eso, este nombre duró hasta la venida del Mesías. Cuando vino el Mesías, ya el Eterno reveló ese otro nombre que es Yeshua. Por eso Pablo dice, porque no hay otro nombre dado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Entonces,
Esta parte es algo que nosotros también tenemos que entenderla de una forma muy clara. La secuencia de la revelación. Ahora, aquí en este capítulo, que va a ser prácticamente en los últimos tiempos, en la época de la gran tribulación, o antesito de que comience la gran tribulación, estos 144,000 ya tienen el otro nombre. Que mire que aquí no lo dice. Si fuera Yahweh o si fuera Yeshua, ¿por qué no lo menciona? No había ningún problema en mencionarlo, pero no lo menciona. Dice, teniendo el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y en otro texto, ahí mismo en Apocalipsis, dice que los santos, los creyentes, allá en algún lugar, una multitud de vestidos de blanco, también tienen un nombre nuevo que les fue revelado. O sea que ya no va a ser el nombre de Yeshua, sino que ya se va a dar otro nombre nuevo, porque comienza otra era. Porque prácticamente cuando comiencen los asuntos de la gran tribulación o de la tribulación o los 7 años, eso es una antesala, es la antesala del milenio. Y en el milenio no se va a usar el nombre de Yeshua. Ojo con eso. En el milenio ya no se va a usar el nombre de Yeshua, sino que ya, como allá no van a haber enfermos, como allá ya no se va a proclamar salvación, como allá ya no se va a proclamar liberación ni nada de esas cosas, porque es otra era, otra forma de vida, otra época, entonces ya no se va a necesitar el nombre de Yeshua, porque el nombre de Yeshua es para este tiempo que ya está finalizando lo que se ha llamado siempre la era mesiánica, la era del Mesías o los tiempos del Mesías, tiempo de Techubá, tiempo de liberación, tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de todo lo que tiene que ver con sacar demonios y todas esas cosas. Para eso fue dado y revelado el nombre de Yeshua. Por eso es que usted ve que en la antigüedad, en la época de Moche, en la época de los reyes, en la época de Salomón, el nombre de Yeshua no existía. Y no habían predicadores sacando demonios, sanando gente, y no existía eso. Sí habían sanidades y sí había gente que era liberada por algunos demonios, pero eso era esporádico. Eso era de vez en cuando, no era la consigna. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, el mundo oscuro se vino a alborotar con la venida de Yeshua al mundo. Acuérdate que Yeshua mismo dijo, yo veía a Hasatán caer del cielo como un rayo. O sea, la venida de Yeshua aquí en la tierra alborotó el mundo de los demonios, alborotó todo eso. Yeshua vino y revolvió el lodo, revolvió el agua sucia. Y eso se empezó a poner desagradable hasta este tiempo, que los demonios están operando. El espíritu de error, el espíritu de mentira, todo lo que usted ve está operando en este tiempo, en el mundo, porque la misma escritura dice, porque Hasatán, que el Eterno lo reprenda, sabe que le queda poco tiempo. Ojo con eso. Él sabe que le queda poco tiempo. Por eso Rab Shaul dice de que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Estos 144 ya tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y no es Yeshua, no es el nombre de Yahweh, sino otro nombre que va a ser revelado y mostrado en ese tiempo. ¿Ok? Tengamos claro eso.
Ahora, nosotros cuando oremos, eso tenemos que aprender. Hay personas, hermanos de las raíces hebreas, que se meten tanto en el judaísmo ortodoxo que ellos hasta se atreven a orar en el nombre de Yahweh. Hoy, este tiempo, esta era, no es para orar ni utilizar el nombre de Yahweh para las oraciones. Yeshua mismo lo dijo. Todo lo que pidas, pedirlo en mi nombre. Y luego dijo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Yeshua, no en el nombre de Yahweh. No que estemos menospreciando el nombre de Yahweh, no, de ninguna manera, sino que hemos entendido de que el nombre de Yahweh, ese nombre cumplió su función antes del Mesías. Ese fue el nombre revelado antes de Yeshua. Ahora, Apocalipsis 12:12. Bien. Vamos a Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12 dice, por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ok? Poco tiempo. Gracias, hermana Nurka. Bueno, sigamos en el verso 2. Y oí una voz del Chamayim, como la voz de muchas aguas, y como la voz de un gran trueno. Y oí la voz de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un salmo, una canción, o un chir renovado delante del trono y delante de las cuatro bestias y de los sejajim, o sea, de los ancianos. Y ninguno podía aprender la canción o el coro, sino aquellos 144,000, los cuales habían sido redimidos de la tierra. Ojo con esto. ¿Quiénes cantaban un coro? Los 144,000 que estaban delante del trono y delante de las cuatro bestias. O sea, aquí el relato cambia porque el primer texto habla de que una visión, porque acuérdate que esto es una visión. La primer parte de la visión que vio Johanán o Juan fue que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él habían 144,000 israelitas teniendo el nombre de su Abba en sus frentes. Ok. Luego se escucha como una orquesta, música, mucha música. Y habían gente tocando arpas y cantando. Ojo, gente tocando arpas y cantando. ¿Qué estaban cantando? Cantaban un coro o una canción renovada delante del trono y delante de las cuatro bestias y de los ancianos, y ninguno podía aprender el coro, sino aquellos 144,000, los cuales habían sido redimidos de la tierra. ¿Ok? De la tierra. Muy bien. Ahora, en el verso 4, hablando de estos 144,000, ellos tienen unas características. Aquí las vamos a ver. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. O sea, estos miembros de los 144,000 nunca se casaron. No son casados, son solteros. Y aunque eran solteros, nunca estuvieron con mujer.
porque son vírgenes. O sea, la virginidad no solamente está relacionado con las mujeres, sino también con los varones. Entonces, aquí lo estamos viendo, porque son vírgenes. ¿Ok? ¿La virginidad también en qué sentido está? Porque hay dos formas de interpretar esta parte. Vamos a seguirlo leyendo. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres por Bicurín, Netzarín, para Yahweh y para el Cordero. Entonces vamos a mirar qué es Nicurín y qué es Bicurín. Estamos en el capítulo 14. Verso 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Yahweh y para el Cordero. Ojo, fueron comprados como primicias para Yahweh y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, son sin mancha delante de Yahweh. ¿Ok? Muy bien. Son sin mancha delante de Yahweh. O sea, delante del trono. Bueno. Entonces, estos 144,000 son varones vírgenes completamente justos, o sea, puros kadoshim, santos. Cuando yo pienso que estos muchachos o estos varones, 144,000, van a salir prácticamente de los grupos ortodoxos del judaísmo, porque el judaísmo promueve mucho la santidad. Estamos hablando de santidad extrema. ¿Ok? Yo recuerdo la semana pasada que alguien me preguntaba acerca de esto. Me decía, bueno, entonces, ¿por qué tantas restricciones en los judíos ortodoxos? Porque es que ellos se han mantenido en esa tónica. O sea, nosotros no podemos criticar. Porque este tipo de cosas, porque nosotros crecimos dentro de una cultura muy diferente. Nosotros crecimos dentro de una cultura mixta. Ellos, los ortodoxos, se han levantado dentro de una cultura no mixta. Todavía en los servicios del Shabbat los separa una pared o una cortina, hombres acá y mujeres acá, separados siempre. ¿Ok? Por eso cuando usted ve videos de música hebrea, que la mayoría pues son ortodoxos, usted casi no ve mujeres cantando ahí. Es que no las ve. Usted no ha notado eso. Siempre son los varones. Esos auditorios de 3,000, 5,000 hombres, solos, ni una mujer ahí. Esos grupos de música, esas grandes orquestas, esos coros, usted no ve una mujer. ¿Ok? Usted no ve una mujer ahí entre esas canciones, entre esos artistas, entre esa gente que hace esas grandes fiestas con tanta gente. Entonces, pero usted no ve una mujer ahí. No sé si usted había caído en cuenta de eso. En esos grandes videos
de música hebrea, usted no ve mujeres cantando casi. Aunque en el judaísmo secular, o sea, el judaísmo moderno, sí hay mujeres cantantes. Yo solamente sé de dos muy famosas. Una se llama Ofra Axa. Ella ya murió. Ofra Asa. Y la otra, se le olvidó el nombre, la que canta Chialé Bajer, o sea, Chialé Bajer, Raíz lo que chomea. ¿Cómo es que se llama ella? Es una canción muy bonita que cuenta la historia. Yo la voy a contar para que usted escuche la canción o entienda el porqué de esa canción tan famosa. Hace unos años, hermanos, en una de esas escaramuzas que hacen los de la Franja de Gaza allá en Israel, unos soldados estaban patrullando cerquita de la Franja de Gaza. Pasó una escaramuza que empezaron a disparar los palestinos y los soldados se dispersaron. Entonces, un soldado se perdió y fue a dar a la Franja de Gaza y allá lo cogieron esa gente, los palestinos, y lo hicieron prisionero. Como en la Franja de Gaza no hay soldados, porque allá todos esos, pues allá no existe un ejército, allá todos son así violentos, todo el mundo. Entonces el muchacho lo cogió una turba al soldado y lo subieron a un segundo piso. Entonces se agolpó en el primer piso en la calle una multitud de gente enardecida. Saquen a ese judío que los queremos matar y tal. Bueno, al muchacho lo encierran en un cuarto y él en ese cuarto, él sabía que era hombre muerto, que él no salía vivo de ahí. Entonces él, antes de que lo mataran, él en un papelito escribió una especie de poema, como de despedida. Estaba solo, que ponía su vida en las manos del Eterno. En fin, entonces él escribió eso y se lo guardó en un bolsillo bien guardado. Al rato entraron los palestinos, lo sacaron, le sacaron las entrañas, le sacaron el corazón. Un palestino salió a la ventana con el corazón de ese muchacho en la mano y todo el mundo gritando, sedientos de sangre. Otro sacó las entrañas. A ese muchacho le pegaron una matada tenaz. Y esa gente enardecida, pues como una locura. Entonces, lo que quedó de ese muchacho lo entregaron al ejército israelí. La ropa y, en fin, encontraron pues lo que quedó. Entonces, cuando ellos hurgaron la ropa, encontraron la nota. Entonces, Sarit Haddad se llama la muchacha. Entonces, ella, basado en la letra que escribió, en la nota que escribió, ella sacó una canción. Una canción, o sea, la carta que escribió el soldado la convirtió en una canción. Y esa canción es muy famosa. Y Ofra Asa, la mejor canción que ella tiene es Jerusalén de Oro. Ofra Asa, ella murió hace por ahí unos 18 años. Murió joven, murió de cáncer. Pero una cantante espectacular. Entonces, esas son las dos únicas dos mujeres que cantan música secular y música religiosa, siendo judías en Israel, porque ellas no son ortodoxas. ¿Ok? Ellas no son ortodoxas. Y Sarit Haddad, pues ella todavía sigue cantando. Ella es una cantante muy famosa allá en Israel y en todo el mundo, porque ella canta también en las comunidades judías en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que ella estuvo hace 8 años, estuvo en Canadá, ahí en Montreal, dando un concierto. Sarit Haddad.
Ok, entonces sigamos. Estos muchachos, entonces, estos muchachos hermanos que usted ve en esos videos de música hebrea, en esas sinagogas que son miles y miles de muchachos jóvenes, adolescentes, adultos, ellos llevan una vida muy restringida, muy celosa y muy ortodoxa. Y yo creo que el Eterno de esos muchachos que se criaron en ese sistema de vida ortodoxa y algunos también de las raíces hebreas, muchos, el Eterno va a sacar y de ahí donde van a aparecer los 144,000 que van a tener esas peculiaridades, que son vírgenes, celosos de la Torá y del Mesías, de Yeshua, porque usted me pregunta, bueno, pero ¿cómo así que ellos van a estar frente a Yeshua si los judíos ortodoxos no creen en este momento en el Mesías? ¿Cómo va a ser eso? Ok, muy buena la pregunta. Usted sabe que hemos explicado durante la tribulación para los creyentes, Yeshua se va a manifestar a los ortodoxos, a los judíos que no creen en él. Él se va a manifestar a ellos y ellos van a creer en él. Lo van a aceptar. Entonces, ahí viene el empalme de ellos con nosotros. Va a venir un empalme. Entonces, lógicamente que ellos no van a dejar de ser ortodoxos. Ni usted va a decir, vení, tomémonos una. No, esos muchachos se van a mantener ahí en su, porque el mismo Yeshua les va a probar eso. ¿Ok? Yeshua les va a probar. Y de ahí donde va a salir una gran cantidad de estos muchachos. Los 144,000 con estas particulares cualidades, con estas cualidades muy particulares. ¿Ok? Baruch Hashem. Ellos fueron comprados y son también llamados primicias para el Eterno. Son como primicias para el Eterno. ¿Qué quiere decir primicias para el Eterno? Por las cualidades que ellos tienen. ¿Estamos? O sea, ellos ofrecen su virginidad, ofrecen su estilo de vida, lo ofrecen al Eterno. Y eso para el Eterno es como una primicia. Ahí no está hablando de dinero, no está hablando de objetos, no está hablando de posesiones, sino está hablando de un estilo de vida, de un carácter espiritual reflejado en el estilo de vida. ¿Ok? ¿Nos entendemos, hermanos? Muy bien. Por eso el verso 5 dice, y en su boca no fue hallado engaño, porque ellos son sin falta delante del que está sentado en el trono, o sea, Yahweh. Yahweh. ¿Ok? Verso 6. Y vi otro ángel celestial volar en medio de los cielos, teniendo la besorá eterna para proclamar a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 6. En castellano dice, y vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Ahora, vamos a aclarar algo aquí. Usted sabe que la palabra evangelio es una palabra griega. Entonces, podríamos descartar esa palabra evangelio e ir a lo que dice la palabra original. La palabra original que se tradujo a evangelio en el griego fue la palabra buena nueva. Eso es lo que quiere decir
la palabra evangelio en hebreo, la buena nueva. Entonces, teniendo ya esta aclaración, volvemos a leer el texto que dice: vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía la buena nueva del Eterno para proclamarlo, o sea, para predicarlo. ¿A quién? A los que están en la tierra, es decir, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que esto en la iglesia cristiana es un himno. Temed a Dios y darle gloria. Bueno, porque su juicio ha llegado. Entonces, aquí viene una pregunta. Esa buena nueva o ese evangelio, ¿quién lo va a proclamar y qué mensaje es? ¿Quién lo va a proclamar y qué mensaje es? Los que lo van a proclamar son los 144,000. Ellos son los que van a proclamar la buena nueva de esa época. ¿Ok? De esa época. Puede ser una mezcla de la Torá, del mensaje mesiánico, del mensaje de Yeshua, o también puede estar incluido palabra de juicio o testimonio, porque este evangelio o esta buena nueva se va a proclamar en tiempos críticos. Eso no va a ser que ellos van a abrir un salón y le van a poner iglesia de la buena nueva. No. Ese mensaje se va a dar en tiempos críticos, en tiempos duros. Acuérdese que habíamos hablado de que los 144,000 también traen palabra de consolación a los creyentes que están siendo perseguidos en la tribulación, porque acuérdense que hay dos tribulaciones: la tribulación primera para los creyentes y la gran tribulación, que esa va para los impíos, que eso es puro juicio, eso es juicio. Pero la tribulación es para los creyentes, palabras de consolación en medio de sus tribulaciones y sus pérdidas y su muerte. ¿Ok? Este mensaje lo traen los 144,000 y más adelante vendrán los dos testigos, que los vamos a ver más adelante, que ellos también traen consolación a los que queden, a los creyentes que queden cuando ellos aparezcan en el escenario, pero mayormente ellos traen juicio, castigo, destrucción. Eso sí vienen con toda, ¿ok? Con toda vienen los dos testigos. Bendito sea su nombre, ¿ok? Muy bien. Por eso dice que este ángel tiene la besorá, o sea, la buena nueva, para proclamar a los que moran en el Olam, o sea, en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Puede ser que sea como la última oportunidad que el cielo está dando a las dos casas, a los descendientes de las dos casas de Israel, para que hagan retorno, techubá. O puede ser una forma también, una oportunidad que el Eterno está dando a los gentes de las naciones para que vengan a Él, para que hagan techubá. O sea, el judaísmo ortodoxo, hermanos, ha cometido un error muy grave y ha hecho una omisión de la Torá.
Hermana Niurka, hermano Freddy, a ver si me ayudan a buscar la oración que hizo Salomón. Eso está en Reyes, creo, cuando Salomón inauguró el templo. Él hizo una oración tenaz, tremenda oración la que hizo él ahí. Y ahí vamos a mirar algo, un detalle, que en esa oración se menciona a los expatriados, a los gentiles, a las naciones. O sea, el Eterno siempre ha tenido una puerta abierta para los extranjeros, para las naciones, los que vienen de afuera. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los judíos ortodoxos, ellos sí han cerrado la puerta a los de afuera. Ellos no dejan entrar a nadie de afuera. O sea, vaya usted a Bogotá, a la 93, a la 100, allá en Bogotá, en el norte de Bogotá, que es donde están las sinagogas, varias sinagogas judías, que hay un sector judío ahí, y vaya a ver si usted le dejan entrar a un Shabbat, a un servicio allá en la sinagoga. Así vaya usted con kipá, con talit, con tzitzit, y venga recomendado por otro rabino de otra parte, ellos no lo dejan entrar. Nada. O sea, aquí no entra. Entonces, ese comportamiento se da por dos causas. Una, por seguridad, la persecución y el antisemitismo. Y está justificado, la seguridad. Y lo otro es por la forma de pensar, porque ellos piensan de que el Eterno no ama a los extranjeros, a los de otros pueblos y otras naciones, y de que el Eterno les cerró las puertas a los extranjeros. Ellos piensan eso, pero eso no es lo que refleja la Torá y la Tanakh a través de la historia. El Eterno siempre ha tenido las puertas abiertas para la gente de afuera. Claro, lógicamente, primero el pueblo. Por eso Yeshua vino, que fue lo primero que él vino a hacer, su gente, a buscar su gente. Aquí yo he venido a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está bien, normal. ¿Ok? Es correcto. Pero luego usted ve al final de los evangelios del Besorot, que él como que empieza como a abrir otras puertas, como a ver más amplitud. ¿Ok? O sea, que él no rechaza a los que quieran venir de afuera. Y eso está reflejado desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Si usted lee atentamente los textos, dice de que muchos egipcios, cuando vieron las plagas, cómo quedó Egipcio asolado completamente y cómo, Primera de Reyes 8:41, y de cómo había acontecido todo eso en contra de ellos en Egipto, muchos de ellos les dio miedo y fueron aquella noche de Pexa, fueron donde los judíos, los hebreos, y les dijeron, oiga, podemos irnos con ustedes, nos permiten, queremos formar parte de su fe, queremos creer en el Dios de ustedes. Y lo que le dijeron los hebreos, claro, vengan, entren. Y ellos se asimilaron, se volvieron israelitas, se volvieron judíos. ¿Ok? O sea, no fueron rechazados. Ni el Eterno le dijo a Moche, cuidadito, me deja entrar un egipcio aquí a Péxaco. No. Ellos se formaron parte del pueblo de Israel con la condición de que guardaran los mandamientos. Amén. Bendito sea su nombre. Ok, vamos a mirar el texto que puso la hermana. Es Primera de Reyes 8:41.
Primera de Reyes 8, 41 dice. Bueno, vamos a leerlo desde el 39. Esta es la oración que hizo Salomón cuando inauguró el primer templo. Dice, entonces escucha tú desde los Chabaim, el lugar de tu morada, y perdona y aplica lo que merezca cada uno conforme a todos sus caminos. Pues tú conoces su corazón, pues porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos del hombre, a fin de que te teman todos los días que vivan sobre la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel, ojo, venga de una tierra lejana por causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga y ore hacia esta casa. Entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre, para que te teman como tu pueblo Israel, y sepan que a tu nombre está consagrada esta casa que he construido. Amén. ¿Se da cuenta? Bendito sea su nombre. Entonces, aquí está hablando si el extranjero se acerca y pide, y que de acuerdo a su misericordia, él le concede el favor. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, me llama la atención el verso 42, cuando dice, porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga y ore hacia esta casa. ¿Qué quiere decir orar hacia esta casa? La costumbre israelita de orar o recitar el Shema mirando hacia donde está Jerusalén. ¿Ok? Hacia donde está Jerusalén. Nosotros también tenemos esa costumbre. No siempre, pero se acostumbra mucho mirar hacia Jerusalén. Bendito sea su nombre. Hay un texto aquí que habían puesto que yo no lo había visto, Colosenses 3:17. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:17. Dice, está perfecto. Dice, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias a Elohim por medio de él. ¿Ok? Ojo con eso. Ahí no dice todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre de Yahweh. No, en el nombre de Yeshua. Ese es el nombre para esta era mesiánica. Para esta era. Ahora, si usted se fija bien, yo porque estuve allá con ellos, y uno está pendiente de todo. Pero en el judaísmo, ellos ortodoxos, los que no creen en el Mashiach, ellos no usan ningún nombre para orar, sino que ellos hacen la oración. Yahweh, tú eres misericordioso, etcétera, etcétera. Pero cuando termina la oración no dicen, yo te pido en el nombre de... No. Ellos no usan ninguna fórmula, ningún nombre. Ojo con eso. El que vino a hablar de un nombre fue Yeshua. Él sí vino y habló de un nombre, de una fórmula, de una llave para entrar al trono, que es su propio nombre, Yeshua, Hamashiach. Por eso él decía, todo lo que pidieres en mi nombre. ¿Ok? Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pues los humanos o los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso
para hacer tevilá también se utiliza un nombre hoy en día, que es el nombre de la don Yeshua, y Yeshua mismo lo dijo. Y los apóstoles lo ratificaron. Hechos 2:38 y el texto aquí de Colosenses que menciona la hermana, que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Yeshua. ¿Estamos claros en eso, hermanos? O sea, porque yo he conocido gente que está en las raíces hebreas y oran en el nombre de Yahweh. Y yo digo, pero a esta gente, ¿qué le pasa? Están creyendo en Yeshua y oran en el nombre de Yahweh. Eso está incorrecto, eso no está bien. Primero, porque no hay un lugar en la Biblia que diga que hay que orar en el nombre de Yahweh. Sí habla de invocar su nombre, pero no de orar en ese nombre, que es diferente. Una cosa es invocar el nombre del Eterno para muchas cosas y decir, oh Yahweh, tú eres como se oraba antiguamente, pero ahora que estamos en la era mesiánica, la oración ya se nos ha dicho muy claramente que se hace en el nombre del Adón Yeshua. Todo lo que usted haga en oración, sea de palabra o sea de hecho. Que usted va a salir a trabajar en la moto o en el carro. Usted dice, yo salgo de mi casa a este día laboral en el nombre de la don Yeshua. Eso está correcto y eso es bíblico. Eso no es fanatismo, no es religiosidad, no, eso es verídico. Que usted va a emprender un viaje. Señor, yo te pido este viaje, yo hago este viaje en el nombre de la don Yeshua. Está correcto. Vas a orar por una enfermedad en el nombre de la don Yeshua. Por una necesidad en el nombre de la don Yeshua. ¿Estamos claros? Bendito sea el nombre de nuestro Adón. Ok. Sigamos. Estamos en el capítulo 13, en el verso 8. Dice, y otro malaj, Santiago 5:4. Santiago o Jacob 5:4 dice, he aquí clama el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestras tierras, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos de Yahweh de los ejércitos. Habéis vivido en la ley. Sí, hermana Niurka. Es 5:14. Ah, perdón. Ya decía yo, este texto no da. 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la Keilah y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de ¿quién? En el nombre del Adón. Claro, aquí dice en el nombre del Señor, pero vamos al texto hebreo. ¿Cómo dice? A ver. Libro de Jacob.
libro de Jacob, Gálatas, Efesios, Filipenses. Aquí está. 14. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los chamayim de la congregación, chamachim, y hagan tefilá por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yeshua. Bueno, pero vamos a mirar que hay un comentario aquí. Sí. Es hecho en petición al Eterno en el nombre de la don Jesús. ¿Ok? En el nombre de la don Jesús. Por eso el nombre de Yeshua es como un puente, porque Yeshua dijo, todo lo que pidáis al Padre, pedidlo en mi nombre. Amén. Muy bien, sigamos. Estamos en el verso 8. El verso 8, acordémonos que todo el capítulo 14 son puras visiones. Pura visión. Aquí ya vamos como en 3 visiones. Entonces aquí viene otra visión muy diferente. Dice, y otro malaj, otro ángel, le siguió diciendo, ha caído Babel, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. De su fornicación. Muy bien. Recordemos, hermanos, que Babilonia es el imperio de los tiempos finales, el cual estará proclamando la adoración de Baal, o sea, Meca. Meca. Ahora, ¿qué es la adoración? Vamos a mirar cómo está en el libro de Apocalipsis. Verso 8 dice, y otro ángel, el segundo, siguió diciendo, cayó Babilonia, la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino ponzoñoso de su fornicación. Acordémonos que esto es una visión, no podemos tomar las cosas literalmente. Cuando habla, por ejemplo, el vino ponzoñoso, no está hablando del vino normal que usted compra en la tienda o el vino kosher, sino que está hablando de algo más diferente. Está hablando de algo que tiene que ver con líquido, de todas maneras. Y en este caso, está hablando de petróleo. Porque cuando usted examina dónde queda Meca y dónde está Medina, esos dos lugares están parados sobre las grandes cuencas que hay bajo la tierra donde está el petróleo. ¿Ok? Porque es que el petróleo, hermanos, es lo que determina en este tiempo el movimiento del mundo. A través de estos últimos 80 años han habido guerras gigantescas, asesinatos, fraudes,
todo tipo de cosas han pasado, todo por el petróleo. ¿Ok? El petróleo. O sea, las tribus beduinas, los árabes, que en el año 1700, 1500, 1300, 1200, esa gente no sabían en qué estaban parados. No habían descubierto la utilidad del petróleo todavía. Antes para ellos era asqueroso ver esos pozos de petróleo o esas fosas donde salía ese líquido rojo que olía maluco y que era combustible, o sea, que lo que se quemaba. Ellos vivían más bien aburridos con eso, porque no habían descubierto el uso del petróleo. Cuando ya en el siglo pasado comenzó a descubrirse el uso del petróleo, porque el petróleo comenzó a mover la maquinaria mundial, lo que es la maquinaria industrial. ¿Cómo comenzó el asunto de la maquinaria industrial? Eso fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo también una revolución industrial, las empresas, las fábricas, los derechos laborales, pero también toda esa maquinaria, todos esos carros, todas esas cosas se tenían que mover con energía. Y descubrieron el uso del petróleo. Del petróleo hay muchos derivados, de ahí sale el aceite para los carros también, de ahí sale muchas cosas de plástico que se hacen de plástico o derivados de plástico, eso se hace con petróleo. O sea, el uso que se le da al petróleo, hermano, los derivados que salen del petróleo son muchos, de ahí sale la gasolina, sale el diésel, sale la CPM, sale muchas cosas, hermanos. O sea, esa gente comenzó a gobernar y a manipular el mundo con los precios del petróleo. Los árabes. Por eso es que lo que antes era pobreza, esos países, hoy en día son los países más ricos. Usted va a Dubái, esa gente exagera con el dinero, esos son locos con plata, porque ellos no estaban preparados para semejante abundancia de dinero. Y ustedes saben que para usted mover su moto, para usted mover su carro, para usted hacer lo que tenga que hacer en su moto o en su carro, para viajar en un avión, usted necesita petróleo. Y los que tienen el petróleo son ellos. En Estados Unidos también hay, en Venezuela hay, y aquí hay, pero no el petróleo de la cantidad y la calidad que esa gente tiene. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, si esta gente, la OLP o la Organización de Productores de Petróleo, la OPP, si esta gente decide cerrar la llave, se paraliza el mundo, porque no va a haber petróleo. No se van a mover los buses, ni los carros, ni las motos. Esto se pone tenaz. Ellos tienen tanto un monopolio tan bien montado, hermanos, que mire usted que hay gente que ha inventado mover un carro por electricidad, mover los carros con agua, en vez de petróleo o diésel, echarle agua, porque eso se puede. ¿Qué han hecho ellos? Ellos compran la patente del que inventa eso y la sepultan. Si la persona no vende la patente o el invento, lo matan. Una persona que nunca fumó en su vida, que nunca tiró drogas, que nunca tomó licor, apareció que se suicidó o apareció con exceso de drogas. O sea, lo suicidaron, lo murieron prácticamente. ¿Ok? ¿De dónde sale eso? De esta gente, porque ellos no quieren perder el monopolio que tienen con el petróleo. ¿Ok? Esa es la cosa.
La mayoría de las economías en el mundo, hermanos, se mueven alrededor del petróleo. Todo está atado al petróleo. Aquí en Colombia y en México me imagino que también, cada principio de año sube el petróleo. Cuando sube la gasolina o sube el petróleo, los precios de la gasolina automáticamente suben los precios de los productos de la canasta familiar. ¿Por qué los suben? Que para poder transportar la comida hay que usar petróleo, entonces tenemos que gastar más porque subió el precio del petróleo, de la gasolina, entonces todo sube. Eso es, hermanos, lo que dice la Escritura. Verso 8. Y otro malaj celestial le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Ojo, ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? El vino de la ira de su fornicación. Que todos los pueblos han tenido que hacer concesiones, negociaciones, ceder a sus creencias, ceder a su ética, ceder a sus costumbres, con tal de que esa gente les venda petróleo. Porque si un país se queda sin petróleo, se paraliza. ¿Ok? Se paraliza. Yo recuerdo que en el 78 la crisis del petróleo se fue tenaz. Muchos países se paralizaron, hermanos, porque los árabes, manipulando los precios y manipulando las naciones, presionaban. ¿Y cómo presionaban ellos? Cerrando la llave. Ah, que se van a rebotar, que me van a hablar maluco. Yo les cierro la llave. Y cuando esa gente cierra la llave, hermanos, de verdad, se paraliza todo. ¿Ok? No hay buses, no hay aviones, no pueden andar, los buses no pueden andar, los taxis no pueden andar, usted tampoco puede andar en su carro o en su moto o en lo que usted tenga. No se puede hacer nada si no hay petróleo. ¿Se da cuenta? Entonces, históricamente, hermanos, ha habido una manipulación. Lo que pasa es que los gobiernos, en su pena y en su vergüenza y por mantener las apariencias, los gobiernos nunca dicen qué es lo que le está pasando con esa gente allá, con los árabes. ¿Ok? Pero más o menos con la época de Chávez sí nos dimos cuenta, porque Chávez, él vendía petróleo a mucha gente. ¿Cómo manipuló él, por ejemplo, a Centroamérica, a Nicaragua, a Honduras y a varios países? Se los metió al bolsillo, se metió gobiernos al bolsillo, hermanos. Los manipulaba. ¿Cómo? Regalándoles petróleo. Pero usted sabe que los regalitos no son gratis. Yo te doy petróleo, te lo doy a buen precio, te lo doy bien barato, pero tú me vas a servir, tú me vas a ayudar, tú me vas a apoyar. Eso es lo que dice este texto, fornicación. Llamémoslo fornicación comercial, porque ustedes saben que hay fornicación espiritual, hay fornicación literal, hay fornicación religiosa y hay fornicación comercial. Que hay gente que vende sus principios por obtener algo. Y hay países, empresas que han tenido que vender, dejar a un lado sus principios con tal de no parar la producción, con tal de no paralizar un país, porque los árabes los amenazan con cerrar la llave. ¿Ok? Con cerrar la llave. Porque esta dependencia del petróleo, hermano, es muy tenaz.
O sea, si la gente, los gobiernos hubieran permitido que los inventores, por ejemplo, un Tesla, Einstein y otros inventores, lo hubieran apoyado para mover los vehículos con agua o eléctrica o con electricidad, con energía solar, hermanos, la vida de este mundo sería diferente. Pero como todos se dejaron entrampar, y como eso ya estaba escrito desde hace 2000 años, porque ese petróleo tiene miles y miles de años allá debajo de la tierra, esas fosas gigantescas llenas de ese líquido, de petróleo. Simplemente que el Eterno solamente permitió que en este tiempo se descubriera el uso del petróleo. Eso era para este tiempo, no era para esa época de antes. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, ahora, mire usted cómo se va cuadrando todo. ¿Qué creencia tienen los países árabes productores de petróleo? Lo que es Kuwait, Emiratos Árabes, Dubái, todos esos países allá, Irán, porque Irán también tiene mucho petróleo. Y no olvidemos que el Eterno a la descendencia de Ismael le había dado esa promesa de que ellos iban a vivir por la espada y por lo que había debajo de la tierra. Eso está en Génesis, hermanos. Ellos durante 2500 años vivieron por la espada, el robo. Pero luego se les cumplió la segunda parte de la promesa de que ellos descubrieran el uso del petróleo que estaba debajo de los pies de ellos, hermanos, y mire hoy en día cómo está esa gente. Lo que es Irán, lo que es Dubái, lo que es Emiratos Árabes, lo que es... hay otro país. En fin, hay otro país ahí que también forma parte de la Liga Árabe que tiene mucho petróleo. O sea, el petróleo que hay en México, el petróleo de México, el petróleo de Colombia, el petróleo de Estados Unidos, el petróleo que hay en Canadá, el petróleo que hay aquí en Colombia, el petróleo que hay en Ecuador, come chitos al lado de lo que produce esa gente allá en esos desiertos, de lo que hay en esos desiertos, hermanos. Eso es impresionante. Impresionante. Mire el Eterno cómo es de tremendo. Venezuela tiene unas cuencas muy grandes de petróleo, unas fosas grandísimas. Pero Venezuela no ha sido capaz de explotar eso. ¿Eso vino de parte de quién? Del Eterno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nadie, hermanos, nadie puede alterar lo que ya está escrito. Nadie lo puede alterar. Y lo que está escrito, escrito está. Así aparezca otro pueblo, otra nación que quiera aventajar a los árabes en el asunto del petróleo, pero no, eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque eso está escrito de que ellos van a tener la hegemonía, el mando, el control de la llave. De la llave. ¿Ok? ¿Y cuál es el detalle de todo eso? Que ellos son los enemigos número uno del pueblo del Eterno. Los árabes. Ellos odian a los judíos. Ellos quieren ver desaparecer a los judíos del planeta Tierra. Ese es el detalle. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, por dónde es que le entra el agua al coco? ¿Ok? Ahora,
Verso 9. Otro malaj lo siguió y dijo en voz alta: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, él mismo beberá del vino de la ira de Yahweh, que está echando sin mezcla en su copa de indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos malajín celestiales y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende arriba de la tierra, y ellos no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su frente. Bueno, el humo de su tormento o el humo del fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vamos a mirar algo aquí. Hay un detalle cuando habla del humo que tiene dos formas. Más adelante nos vamos a encontrar unos textos cuando habla del gran incendio que va a haber en estos pozos petroleros. O sea, cuando ocurrió la invasión a Irak, que se les llamó tormenta del desierto por los aliados, los iraquíes, que también tienen mucho petróleo en Irak, ellos, ¿qué hicieron los iraquíes? A medida que iban retrocediendo hacia Bagdad, la capital de Irak, ellos le metían candela a los pozos petroleros. Le metieron candela a esos pozos. Entonces yo llegué a ver videos de las noticias en esos días que estaba pasando eso, que en las noches más que todo se veían esas columnas de fuego como de 30 metros de altura, pura candela, porque el petróleo, como eso tiene tanta presión abajo en la tierra, eso salía como un chorro de una manguera así, pero estamos hablando de una boca toma por ahí de 5, 6 o 10 metros de ancho, saliendo un chorro de petróleo a una presión inmensa en pura candela. Y eso duró semanas, hermanos, semanas, prendido, no uno solo, sino decenas de pozos de petróleo, en pura candela, día y noche durante semanas. El petróleo que se quemó ahí, hermanos, fue impresionante. Y el humo, que la misma NASA registró el humero desde el espacio. Isaías 34. Gracias, hermana. Esto tiene Biblia, hermano. Aquí no estamos imaginándonos nada, sino que todo está escrito. Vamos a ver qué nos dice Isaías 34, verso 8. Dice: porque el día de la venganza de Yahweh, el año del desquite para la causa de Sión, sus torrentes se convierten en brea y su polvo en azufre, y su territorio se torna brea ardiente, que no se apaga ni de noche ni de día, y su humareda sube perpetuamente de generación en generación, y seguirá desolada por siglos de siglos, nadie la transitará. Esta profecía está interesante, muy interesante.
porque habla de la brea, porque es que el petróleo crudo es brea, es pura brea. Lo que pasa es que eso lo llevan a a una refinería, así se llama, refinería. Ese petróleo crudo, hay dos tipos de petróleo, hay uno que es liviano y hay uno que es pesado. El mejor petróleo es el liviano, que pesa menos, y hay otro que es muy pesado, o sea que produce una gasolina de baja calidad. Entonces, esa brea que sale líquida prácticamente, la llevan a una refinería y allá empiezan con unos procesos largos y costosos a refinarlo. Entonces de ahí sacan la gasolina super premium, medium o la regular o la común, o sea, la gasolina barata. Y ahí también sacan la gasolina diésel o el diésel que lo llaman petróleo o ACPM. Y ahí sacan los aceites, aceites para los carros, para los motores de los carros, aceites para cientos de usos, y ahí también sacan esos aceites que le echan a la maquinaria, esa maquinaria que es a presión, los bulldozers, algunos carros antiguos, eso que levanta las volquetas para derramar la arena o la piedra o el material que traigan, eso lo hacen con otro tipo de aceite también, y ahí sacan los aceites para fabricar cosas de plástico, plástico blandito, plástico duro, lo que sea, hermanos. O sea, el petróleo tiene muchos usos, muchos derivados, muchas cosas salen del petróleo. Todas estas cosas plásticas salen del petróleo. Todo esto, los lapiceros, todo esto, los vidrios de plástico, todo eso sale del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Este texto habla, mire cómo dice el verso 9 de Claro, sus torrentes se convierten en brea y su polvo en azufre, y su territorio se torna brea ardiente. Este texto está hablando de lo que va a pasar cuando caiga la Gran Babilonia, que no es la Iglesia Católica, olvídate. Cuando dice que el humo, que la gente se paró a lo lejos y veía el humo, ese humo va a ser de los pozos petroleros que el Eterno mismo va a quemar. Va a quemar. Eso va a ser un incendio colosal. Yo creo que eso va a oscurecer hasta la tierra porque el humo, cuando usted ve esas protestas que hacen los protestantes, ¿cómo protestan ellos y qué es lo que queman ellos? Llantas. Y las llantas, lógicamente, se hacen también de un derivado del petróleo. Las llantas de su moto, de su carro, salen de ahí también. Y esas llantas, cuando le meten candela, eso de usted ve que de ahí sale un humo negro, espeso. Entonces, dígame usted, hermanos, cientos de pozos petroleros en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, en Irak, en Irán, en todos esos lugares ardiendo y ardiendo y ardiendo, porque el Eterno va a ser el que se los va a quemar. A ver, hermana, vamos a terminar con un texto. Hermana Niurka, un texto que dice que la gente se decía a lo lejos lamentándose viendo el incendio de la Gran Babilonia. Eso está en el mismo Apocalipsis. Vamos a ver, para que terminemos esta clase con ese texto, que aún no hemos llegado allá, pero ya lo encontré. Está en Apocalipsis 18. Verso 16, 18, 16, dice Apocalipsis, diciendo, ¡ay! De la gran ciudad que estuvo vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata adornada con oro,
piedras preciosas y perlas. Si usted ha visto videos y fotos de Dubái, vaya yéndose por ese lado, Dubái, donde están esos grandes rascacielos, carros enchapados en oro, o sea, el lujo más impresionante, eso está hablando acá. Ay de la gran ciudad que estuvo vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, perlas, porque en una hora fue arrasada tanta riqueza y todo timonel, o sea, los barcos que transportaban el oro por todo el mundo y todo el que navega de sitio en sitio y los marineros y cuantos trabajan en el mar se pararon a lo lejos y viendo la humareda de su incendio gritaban diciendo: ¿cuál es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentando diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! Todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron con su opulencia y en una hora fue desolada. Bueno, aquí tenemos una pista de que la gran ramera no es la Iglesia Católica. Si usted se pone a averiguar en Rabino Google, en Google, qué pueblo o qué región es la que cuando están sufriendo o están en calamidad se echan polvo sobre la cabeza, se tiran en el piso. Los musulmanes y los árabes, ellos tienen esa costumbre. Cuando a ellos les ocurre una desgracia, una pérdida de un familiar, que se les quemó la casa o lo que sea, ellos se tiran al piso y cogen polvo y se tiran encima en forma de quebranto. Esta pista del verso 19 está excelente. Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentando por el gran incendio. Ahora, verso 17 que habla del timonel y los que navegan por los mares. Dice que se pararon a lo lejos. Cuando usted ve el lugar, ahorita si usted quiere, cuando terminemos la clase, busque en un mapa dónde queda Meca. Y usted va a ver que Meca, cerquita de Meca, está un estrecho que usted recuerda hace como 3 meses, un barco gigantesco, un tanquero, se atascó, encalló y se atravesó y los barcos no podían entrar y salir. ¿Se acuerdan de eso? Eso hace poquito. Hasta que pudieron desencallar ese barco, porque ese estrecho es un estrecho que por ahí donde sacan el petróleo para todo el mundo. Entonces, si uno se pone a mirar desde ahí, ese estrecho que tiene dos playas al lado y lado, uno es Arabia Saudí y el otro es otros países árabes también, y por ahí, como a 300 millas o 150 está Meca y Medina. Y Meca y Medina están parados sobre cuencas de petróleo y todo eso se va a quemar, que el Eterno va a quemar esos fosos de petróleo. Y el humo se va a ver desde cientos de millas de distancia. Eso es lo que dice este texto, que ya muy pronto vamos a llegar ahí a esa parte. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Hemos llegado hasta el verso 10. Porque mire cómo dice el 11. Y el humo de su tormento asciende arriba. Este texto es el complemento del otro texto que acabamos de leer, el de Apocalipsis, donde habla del humo, y la profecía que está en Isaías, que también habla de brea ardiendo. Se da cuenta que eso sí está en la escritura. Amén. Bueno, paremos mejor. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia.
Concédenos, oh Abino Malkeinu, tu bondad y tu misericordia. Concédenos una Laila Tov a todos y te rogamos, Padre, que nos des sabiduría, nos des entendimiento para entender todas estas cosas que están en tu palabra, pero entenderlas de una manera clara y concisa, para que cuando veamos que acontezcan las cosas no veamos nada raro ni extraño ni anormal, sino que nosotros seamos conscientes de que eso es tu voluntad y es tu propósito. Te damos gracias, oh Abacados, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Hermanos, Laila Tov para todos.